El miedo va a ocupar hoy nuestra sesión 10 del Plan de Desarrollo Personal. El miedo es quizás el termómetro de nuestro estado emocional general. Afecta a estados emocionales como la ansiedad, el desasosiego, la desesperación, la inquietud, la inseguridad incluso. Es un mecanismo de acción en la huida o el bloqueo. Emocionalmente estamos compuestos de muchas capas, una exterior que es adaptativa y una interior donde habita el miedo, la preocupación y la necesidad. El miedo nos confunde y nos desespera más allá de nosotros mismos. ¿Es el temido? No. El miedo implica aprender a pedir socorro. Tiene daños no curados. Para posibilitar su transformación necesita una alerta, un tesón que ha de permanecer en el tiempo. La descripción de ese miedo desde tu interior es lo que posibilitará esa transformación, porque el relato del miedo es el que hace tus propios razonamientos. Como dice María Zambrano, la acción es lo único que puede poner en marcha al ser angustiado. Bien, vamos a barajar las cartas y vais pensando en vuestro propio miedo, porque ese miedo que nos habita nos paraliza de algún modo, nos quita la fuerza para poderlo transformar. Ese miedo es tan invasivo que genera como una totalidad entre el objeto del miedo y mi propio miedo. Tenemos que ir visibilizándolo. A medida que yo barajo las cartas, tú vas pensando en tu propio miedo. Y ahora, cuando extraigamos la carta, es cuando comienzas a generar ese cambio, porque si no, en tu propio miedo estarías eternamente dándole vueltas y rumiando el propio miedo sin encontrar salida, porque como decimos, el miedo bloquea, debilita, no sabemos hacia el camino donde podríamos emprender ese cambio que nos genere un bienestar, porque está esa preocupación muy dentro de nosotros. Entonces, para poderla relatar es la propuesta del juego mover los sentimientos. Nadie sabe qué carta va a salir, ni tú ni yo, y a los dos nos va a posibilitar un encuentro diferente con esa sensación de miedo interior que tengo y posibilitará nuestro punto de vista diferente. Entonces, hoy nos ha salido Capuchina acariciar. Acuérdate que construir tu propia seguridad es posible, que el miedo que te invade todo tu ser y hace que estés inseguro ante cualquier cosa. Siempre decimos, en todas las emociones que hemos trabajado, que se siente para un momento concreto, pero el miedo es tan invasivo que posiblemente ya lo sentimos en todo momento. Esa preocupación interior que decíamos que nos habita está todo el tiempo alerta ante el peligro. Y esto es lo que tenemos que hacer consciente desde la posibilidad que te voy a dar yo con la carta que nos ha salido de acariciar, y también posibilita esa relajación personal. Vale, vamos a leer la carta. Pistas y simbología. Quédate con la frase que te resuene más. Esa es la que a ti va a hacer que emprendas el camino, que emprendas un proceso de ver diferente ese miedo que quieres transformar. Estamos inmersos en una carta que nos habla del contacto físico. Podemos tocarnos o dejarnos tocar. Es una actuación que implica consentimiento de las partes para que sea placentera. Es rozar suavemente a otra persona. Hacemos caricias físicas. También las palabras gratas o las acciones de reconocimiento acarician.
es tratar a alguien con amor y ternura. Se acaricia un proyecto o un deseo que se quiere alcanzar. El sueño se hará realidad buscando con el esfuerzo y con la propia disposición. Además, nos complace pensar en la posibilidad de conseguirlo. Bien, ahora es cuando empieza tu posible cambio de vista ante ese peligro, ante esa amenaza, ante ese miedo sentido, porque estamos hablando de ese miedo sentido. Vamos a entrenar esa posibilidad de ver diferente nuestra emocionalidad y hacérnosla presente. Ya sabes que te recomiendo siempre un diario personal donde tú escribas hoy esa frase. No te estoy diciendo que vayas a donde siempre has ido, sino que te facilites el encuentro con alguna de las frases que yo te doy. Y esa, con solo apuntarla, ya generará incluso inconscientemente salidas a tu propio miedo. Y porque el miedo muchas veces es gregario, es miedo a ser reconocido en ese grupo social, el miedo al ridículo está allí siempre. Vale, pues encuentra tu propia salida, encuentra tu propia observación y mucha suerte. Hasta mañana.